¿qué hacemos todos cuando nos llama la atención un libro o una novela gráfica y no sabemos si comprarlo porque no sabemos si nos va a gustar? Pues miramos la contraportada, buscamos la sinopsis y la leemos para ver si la historia nos dice algo. Por eso es tan importante que tengamos una buena sinopsis, casi más que el propio cómic en sí, porque va a ser nuestro mejor argumento de venta. Sinopsis es un término griego que significa visión de conjunto y nos sirve para resumir brevemente la historia y para que el lector tenga una ligera idea de lo que se va a encontrar. Por supuesto, aquí hay que omitir algunos detalles, como por ejemplo el final, porque si lo contáramos todo, pues vaya gracia, ¿no? Tenemos dos tipos de sinopsis, el de venta y el argumental. El de venta es el que se pone en la contraportada del libro y es el que también se utiliza en la publicidad de una película. Ocupa 2 o 3 párrafos como mucho, tampoco conviene que sea muy extenso, y digamos que lo que nos viene a dar son las pistas suficientes como para que tengamos curiosidad, pero omite detalles que no son relevantes, como la descripción de los personajes, el entorno donde se desenvuelve, etc. Para que te hagas una ligera idea de cómo es una sinopsis de ventas, te voy a leer el ejemplo de algunos autores. Por ejemplo, aquí tenemos En la casa, de Paco Roca. No lo he leído, la verdad, pero voy a leer la sinopsis porque a mí me ha llamado la atención. Aquí tenemos: a lo largo de los años, el dueño llena de recuerdos su casa, testigo mudo de su vida. Y aquel es también la fiel imagen de ella, como las parejas que han convivido siempre juntas. Así, cuando su ocupante desaparece para siempre, el contenido de la casa se paraliza por el polvo esperando que alguna vez su dueño regrese. Los 3 hermanos protagonistas de esta historia volverán un año después de la muerte de su padre a la casa familiar donde crecieron. Su intención es venderla, pero con cada trasto que tiran se enfrentan a los recuerdos. Temen estar deshaciéndose del pasado, del recuerdo de su padre, pero también del suyo propio. A priori me da la suficiente atracción me da el suficiente interés como para leerlo. Me siento atraído por leerlo porque ya me da la curiosidad de los hermanos, del padre, un poco de cómo se va a desenvolver. Ya me hago una ligera idea de por dónde van a ir los tiros, pero me genera esa curiosidad como para saber quiénes son los hermanos, qué hacen con la casa, quién era el padre, etc. Intuyo de que te van a contar algunas pistas de lo que era la vida del padre. Yo, por ejemplo, Paco Roca, os aprovecho para decir que es un gran dibujante valenciano que me encanta y os recomiendo algunos títulos de él, como por ejemplo Arrugas o El invierno de dibujante. Luego hay que fijarse también que en el lado derecho tenemos normalmente un comentario adicional de un periodista o de un editor, de alguien en concreto. En este caso es Fernando Marías, que dice: nada compromete más a un autor que arrancar su obra con una secuencia memorable. El lector lo ha captado y exigirá que la fuerza no afloje y se encamine, además, hacia el cierre exacto del círculo perfecto. Ese párrafo me da mucha curiosidad. Ya sé que empieza muy fuerte la novela y ya me da la curiosidad por saber de qué secuencia habla y hacia dónde va a ir, ¿no? Y luego continúan con otras opiniones respecto a este hombre, ¿no? Os voy a leer más ejemplos. Mira, hablando de Arrugas, os voy a leer la sinopsis y por qué atrapa. En este caso no tenemos una sinopsis creada por el autor, sino que tenemos un comentario. Paco Roca habla de la degeneración senil y del Alzheimer. Emilio, un antiguo ejecutivo bancario, es alojado en una residencia por su familia. Se acuerda de su infancia, olvida lo que acaba de leer, se siente descolocados. Arruga cuenta con precisión la batalla contra la vejez, una batalla sin armas pero no exenta de lágrimas. Este cómic habla del Alzheimer. Emilio me presenta un personaje, un antiguo ejecutivo bancario que se aloja, que su familia la aloja, entre comillas, le obliga a estar en una residencia y digamos que aquí se siente un poco descolocado, ¿no? Y por último tengo aquí otro ejemplo, se llama Bastardo, de Rodríguez, y aquí pues tenemos en la contraportada, primero vemos 2 iconos de premios. En caso de que tu novela en el futuro ganara algún premio, pues aparecería aquí, lo cual siempre es un buen síntoma, ¿no? Y aquí tenemos otra descripción, otra sinopsis, lo voy a leer. May y su hijo Eugene escapan por carretera con el maletero del coche lleno de bolsas repletas de billetes de banco. Acaban de participar en un golpe excepcional. 52 atracos simultáneos. Joder, 52. A la misma hora y en la misma ciudad. La policía no podía hacer nada.
Así comienza la violenta huida de un sorprendente dúo de atracadores. También ya me mete un poco en la diferencia del otro. Este es más, pues eso, persecuciones, policías, un poco acción, entiendo. O sea, se ve que va de otro. Me hace una ligera idea de la temática porque me voy a encontrar. Voy a dejar esto por aquí. Bueno, y por otro lado, como he dicho, está la sinopsis argumental. Esta, a diferencia de la sinopsis de venta, tiene más extensión, puede ocupar 1, 2, 4 páginas. Depende, porque normalmente la sinopsis argumental se utiliza para enviársela a un editor y que se haga una idea de qué va a ir tu historia, ¿vale? Y si la compra, digamos, si te compra la idea. Entonces, en la sinopsis argumental puede haber 500, 1000 palabras, 2000 palabras, depende, pueden ser más. Aquí ya se cuenta lo que es todo el argumento de la historia, desde el inicio hasta el final. Se omiten detalles, se pueden contar algunas descripciones, se puede hacer alguna descripción de los personajes, pero en general se omiten detalles, solamente se centra en la trama principal. Si hay alguna subtrama o trama secundaria, solamente se contará si es relevante para la principal. El argumento se cuenta por orden cronológico y sirve para saber si la historia que se está contando es sólida. Al final, una sinopsis es útil porque nos permite ordenar las ideas que tenemos, nos permite describir brevemente a los personajes y saber los sucesos que van a tener lugar en el cómic. Por eso yo lo hago siempre antes del guión, porque me sirve como punto de referencia. Ahora os voy a enseñar la sinopsis que tengo, que creé para lo que es el cómic de Embodados. Os cuento. Berto se ha derrumbado. Sabe que empezar una relación de pareja es muy difícil si tienes fobia al matrimonio. Cuando conoció a Vero, pensaba que lo había superado, pero pronto sus miedos volverán a aflorar, lo que le llevarán a cometer actos escalofriantes. Digamos que he contado hoy un poquito lo que el lector se va a encontrar, que el protagonista, Berto, está mal, porque porque tiene fobia al matrimonio, ya nos está dando ahí una pista. Cuando conoció a Vero, a su pareja, pensaba que esa fobia había terminado, pero ya te cuenta que los miedos volverán a aparecer durante la obra, ¿no? Y eso lo llevará a cometer actos escalofriantes. He metido ese dato porque considero que es generar ahí suficiente interés para preguntarte qué actos habrá cometido, qué miedos son esos. Luego añado, en esta novela gráfica conocerás, en clave de mucho humor y drama, y ahí ya introduzco los géneros que el lector se va a encontrar, el inicio y la evolución de una pareja que está atormentada por los miedos. Bien, esta es la sinopsis que yo preparé para afrontar este cómic, y cuando no sé muy bien o me pierdo, pienso que me puedo perder un poco en lo que es el hilo de la historia, me gusta leerla y volver otra vez a recordar esa idea inicial que tuve, ¿no? Ahora os voy a leer la sinopsis del capítulo que vamos a hacer en el curso. Mientras la pareja ve la televisión, Berto se acuerda de su familia. Anécdotas vividas hacen que la recuerde como si fueran superhéroes obsesionados por la pantalla. Digamos que al final la mejor forma que se me ha ocurrido para englobar las ideas es: estamos en la actualidad, la pareja protagonista, Berto y Vero, están viendo la televisión, y ese es el momento en el que Berto pues se acuerda de su familia. Entonces recuerda algunas anécdotas de cuando era pequeño, de cómo era la convivencia cuando vivía con su familia, y los asocia a la imagen de los superhéroes y que estaban un poco obsesionados por la pantalla. Como hemos visto en la fase de documentación, existen las multipantallas, ahora todos tenemos una pantalla en la mano. Entonces quiero recordar al momento en el que no teníamos tantas posibilidades, solo teníamos la televisión y las peleas que se generaban en torno a ella, ¿no? Bien, pues ya lo tenemos. En la siguiente lección vamos a ver la estructura de 3 actos, lo cual nos va a servir de cara a hacer el guión perfecto.